Bien, buenas tardes. Desde la Oficina de Egresados les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que programa la institución, en principio para nuestra comunidad de egresados, pero siempre acogiendo a todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Este encuentro en particular, denominado Psicología Clínica, aportes a la salud mental en tiempo de crisis COVID-19, es organizado por el Programa de Psicología Extensión Ibagué, cuya directora Diana Milena Torres Acosta nos acompaña el día de hoy, así como Ginette Lorena Mena Rodríguez, coordinadora del área de bienestar institucional. A continuación, la directora de Psicología Extensión Ibagué, Diana Milena Torres Acosta, les saludará en nombre de la facultad y de la universidad. Profesora Diana Torres, puede activar el audio en este momento y dar el saludo a las personas que se encuentran ya participando de la conferencia. Muchas gracias. Ok. Bien, a través del interno me indica a través de WhatsApp la profesora Diana María Torres que tuvo un corte de luz justamente en este momento en su lugar de residencia. Así las cosas, entonces daremos paso a la conferencia. Antes que nada les pido por favor silenciar los micrófonos. Vamos a ver quién lo tiene por acá abierto. Ok, gracias. Psico Estele por haber silenciado el micrófono. Bien, entrando en materia, hoy nos convoca la conferencia Psicología Clínica, aportes a la salud mental en tiempos de crisis COVID-19, a cargo de Luz Emilce Díaz Conde. Ella es psicóloga, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, magíster en psicología clínica. Agradeciendo su participación en este espacio, damos paso a la intervención de la facilitadora Luz Emilce e invitamos al público asistente a registrar en el chat todas sus preguntas para ser respondidas al finalizar la presentación. Les recordamos que en la parte inferior, en la barra de tareas, aparece el botón indicativo de chat. A través de ese botón nos pueden dejar todas sus preguntas. También les invitamos a que a través de este chat nos dejen registrados sus nombres, ciudad desde donde se encuentran conectados y sus correos electrónicos, de manera que podamos compartirles posteriormente las mencionadas, las memorias del citado encuentro. Profesora Emilce, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora, muy bien. Gracias. Bueno, nuevamente buenas noches. Para mí es un placer muy grande estar aquí con ustedes esta noche, acompañarlos en esta charla de actualización que se presenta la universidad con sus Hola, no se egresados. escucha. Hola, ¿me escuchan? Estamos escuchando. Por favor, quien no escuche a través del chat nos puede hacer la indicación, porque creo que los demás estamos escuchando sin inconveniente. Les pido a todos silenciar los micrófonos para que podamos permitir que el audio fluya debidamente. Gracias. Bueno, entonces, como decía, para mí es un placer acompañarlos esta noche. Espero poder brindar información muy valiosa para todos nosotros que en esta situación pues tan seria que estamos pasando en este momento, como lo es esta crisis, tanto económica como psicológica, etcétera, que están pasando en el mundo, ¿no? Y que los psicólogos obviamente no nos quedamos atrás a la hora de dar respuesta a las necesidades de las personas en esta situación. Entonces,
Bueno, pues ya mencionaron mi nombre, igual me vuelvo a presentar. Mi nombre es Luz Díaz. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Ibagué. Soy especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos y magíster en psicología clínica. Estos dos posgrados los hice en la Konrad Lorenz Fundación Universitaria en la ciudad de Bogotá. Mi experiencia laboral ha sido clínica desde el principio. Digamos que ha sido siempre mi vocación, mi pasión, trabajar desde el área clínica, y por esto mismo fue que pues decidí estudiar estos posgrados, la profundización en el tema. Además de eso, pues actualmente estoy trabajando en una clínica como psicóloga clínica, pero esta clínica está enfocada a los trastornos del sueño, entonces el manejo de esta amplia gama de trastornos. Y de igual manera, pues trabajo en consulta particular, tengo varios pacientes y además de eso, pues soy docente de cátedra de la Universidad de San Buenaventura y también de la Universidad de Ibagué. Allí básicamente soy entrenadora de los estudiantes que están realizando su tesis en el tema de la terapia, aceptación y compromiso. Digamos que antes de empezar como tal la charla, para mí es muy importante que ustedes conozcan el enfoque psicológico bajo el cual yo trabajo, y este enfoque es el del análisis de la conducta, específicamente todo lo que son terapias de tercera generación, y el enfoque contextualista funcional. Este enfoque básicamente lo que hace es estudiar el comportamiento a partir de sus funciones, las relaciones funcionales que tiene el comportamiento dentro de su contexto, cómo el comportamiento se ha mantenido a lo largo del tiempo, y específicamente ya desde el área clínica, cómo los comportamientos problemáticos, cómo es que ese sufrimiento que presentan los seres humanos se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. Este es un enfoque que no patologiza, es un enfoque que no trabaja con etiquetas diagnósticas ni con manuales diagnósticos, sino que es un enfoque, como decía yo ahorita, más contextual. Entonces, toda la mirada que le da el sufrimiento humano es a partir de esta visión. Listo, entonces voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, señora, puede maximizarla. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como sabemos, el tema que vamos a hablar el día de hoy es psicología clínica y los aportes que esta área de la psicología realiza a lo que es la salud mental en estos tiempos de crisis en relación a lo que es el COVID-19. Entonces, para entrar ya más en el tema, empezamos con una pequeña reflexión y es que nosotros no nos esperábamos o no pensábamos que esto nos iba a tocar, ¿sí? Recuerdo muy bien el año pasado a finales estar viendo por las redes sociales todo sobre las noticias en China, cómo estaba ocurriendo la situación allá. Y uno decía, pobrecitos, la están pasando muy mal, tremendo lo que está sucediendo, pero siempre como de una manera muy ajena y siempre pensando como, bueno, allá es lo que está pasando, ¿no? No pensamos que nos fuera a pasar a nosotros, no pensamos que hasta aquí, a este lado del charco, nos llegaría. No pensamos que tendríamos que tener que enfrentar esta situación. Bien, cuando empezó a llegar la situación, de igual manera seguíamos con nuestra vida común y corriente, seguíamos yendo a la rumba, yendo a los restaurantes, seguíamos viajando, todo seguía común y corriente, a pesar de que la situación ya se estaba acercando a nuestro país. Empezaron a presentarse los primeros casos y veíamos los casos en Bogotá y decíamos, por ejemplo, en Ibagué, bueno, tremendo lo que está pasando en Bogotá. Vuelvo y digo, todavía no pensábamos que nos iba a tocar enfrentar la situación. No estábamos preparados para esta situación. Bien, a cada municipio, a cada pueblo, a cada ciudad en la que vivimos empezaron a presentarse casos. Y es ahí donde nos vimos con las manos cortas sobre cómo enfrentar la situación. El país entero se vio con las manos cortas de cómo enfrentar esta situación. Y las respuestas que va presentando el ser humano ante este tipo de situaciones, cómo se está adaptando el ser humano ante este tipo de situaciones. Entonces, llegó la situación a nuestro país y obviamente la estrategia que utilizó nuestro gobierno pues fue el aislamiento preventivo.
Dentro de ese aislamiento preventivo estamos viendo que tuvo un impacto en distintos aspectos del país, de la población en general. Entonces, dentro de esos aspectos encontramos obviamente que el impacto estuvo en la economía. Muchos negocios que frecuentamos se cerraron. Como sabemos, pues nuestro país es capitalista, depende muy bien de los negocios, depende muy bien de los empleadores, de los empleados, etcétera. Y en ese sentido, pues nuestra economía se empezó a ver muy afectada. De igual manera, el desempleo. Sería bueno que apagaran, porfa, los micros, se oye ruido. Entonces, el desempleo también viene a ser uno de los impactos, una de las consecuencias de ese aislamiento preventivo. Hubo muchas empresas que decidieron terminar contratos y obviamente enviar al desempleo a sus pues, empleados. Dentro de los otros impactos que estamos viendo, pues hubo retrasos académicos, varios colegios tuvieron que detener sus clases, algunos ya optaron por la medida de las clases virtuales, por las videollamadas con sus docentes. Algunas universidades también detuvieron, otras no detuvieron solo un momento, retomaron a través de la virtualidad, pero igual hubo un impacto. Obviamente hubo una escasez, o hay una escasez, en los hogares, algunos hogares que no cuentan con la disposición económica para poder suplir las necesidades básicas, hay una escasez. Vimos una escasez al principio cuando empezó como este pánico colectivo, en donde uno iba de pronto a un supermercado y no encontraba incluso lo que necesitaba porque ya había gente que se estaba llevando mercados inmensos, 3, 4, 5 pacas de papel higiénico, bueno, eso rondó por todas las redes, este tipo de noticias, entonces la escasez también es un impacto, ¿no? Los trabajadores independientes obviamente se vieron afectados, cualquier tipo de trabajo independiente se vio afectado en esos momentos por esta misma medida de aislamiento. Como parte de la medida también, pues algunas empresas optaron por el teletrabajo, pero de igual manera, pues digamos que obviamente con el fin de poder continuar la economía, no pararla, pero de igual manera también tiene su impacto el teletrabajo. Los trabajadores que igual tuvieron que seguir yendo a laborar, como los trabajadores de servicios de salud, están trabajando algunos sin medidas de bioseguridad. Obviamente esto va a generar un impacto en las personas. Y las actividades sociales que solíamos hacer afuera, cine, vernos con amigos, partidos de fútbol, conciertos, etcétera, también se vieron interrumpidos. De igual manera, todo lo que es el ejercicio físico, en algunas personas se vio detenido porque pues hacían ejercicio precisamente en los gimnasios o en los parques biosaludables, también tiene su impacto. Entonces aquí de manera muy rápida quisiera preguntarles a ustedes allá para que ya empecemos con todo esto del análisis. ¿Qué impacto como tal, emocional, psicológico, creen ustedes que tienen todas estas medidas y estas consecuencias que están teniendo precisamente las medidas? Entonces, si quisiera leer rápidamente una o dos respuestas en el chat. No puedo mirar el chat, ¿dónde está el chat? Trastornos de ansiedad y estado de ánimo, incertidumbre, estrés, ansiedad. Bien, gracias. Muy bien las respuestas. Ahora, quisiera que antes de continuar, miráramos un momento la imagen que tengo ahí en la presentación. Esta imagen rondó mucho por las redes, en las noticias también, sobre cómo se ha amenazado a los trabajadores de la salud por esta situación. De que pues primero tienen que seguir yendo a trabajar común y corriente y segundo no se les está cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Entonces, piensen un poco y pongámonos en los zapatos de este pobre médico. ¿Qué sentirían ustedes? Lo más probable es que experimentaríamos todo ese tipo de cosas que están acá a este lado izquierdo.
Entonces, dentro de las respuestas psicológicas que pueden presentar las personas a la hora de enfrentar esta situación de aislamiento y todo lo que con ello acarrea, estamos viendo que pueden presentar emociones de difícil manejo. Estas emociones no es que ciertas emociones sean de difícil manejo realmente, sino que una explicación que brinda, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual es que depende muy bien del nivel de sensibilidad que tengan las personas. Es como un predisponente o una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que pueden sentir la tristeza y la sienten bien, la pueden llevar, incluso la pueden controlar o regular. Hay personas que ya presentan es lo que llamamos usualmente la desregulación emocional. Entonces, básicamente, cualquier emoción que experimenten, ya sea tristeza o incluso la felicidad, emociones placenteras, se experimentan de una forma muy intensa, llevando incluso al punto de la impulsividad. Entonces, cuando hablamos de emociones de difícil manejo, nos referimos más que todo a estas personas que experimentan las emociones de una forma tan intensa que pueden llegar a la impulsividad para poder regular precisamente estas emociones. Pueden presentar cuadros de ansiedad también, rumiación, que como bien sabemos, se trata de un patrón de pensamientos muy repetitivos con relación a determinado tema. Se presenta insomnio, se presentan también conflictos familiares, estrés parental. He escuchado muchos casos, incluso cercanos, de personas que dicen como yo ya quiero entrar a trabajar, yo ya no me aguanto más a mis hijos, pero resulta que es porque tal vez no se cuenta con esas herramientas para poder llevar a cabo una crianza saludable, si le podemos llamar así, en donde este estrés parental no se presente. Hay deterioros también en la relación de pareja, depresión, me sale acá, está listo. Puede haber ideación suicida, autolesión, entre otros. Muy bien, también acá mencionan violencia basada en género, súper, ¿cierto? Listo. Entonces, que me sale acá este letrerito. Listo. Entonces quisiera leer algunas respuestas a esta pregunta. ¿Qué responsabilidad social creen ustedes que tiene la psicología clínica como tal, teniendo en cuenta que es la principal encargada del trabajo de la salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad social tiene esta área de la psicología en la crisis actual? Permitirle el acceso a todos. Súper. ¿Qué más? Piensen todos. ¿Qué responsabilidad tenemos los clínicos o el área de la psicología clínica en esta crisis actual? Servir. Brindar primeros servicios psicológicos, muy bien. Fortalecer estrategias de afrontamiento individual y grupal en su área de influencia. Difusores de hábitos de vida saludable, súper. Salud mental. Muy bien todos. Listo. Entonces, dentro de la responsabilidad social o aporte que nosotros podemos hacer desde la psicología clínica, en esta situación de crisis encontramos ofrecer el apoyo. ¿Qué quiere decir? A través de las redes sociales podemos manifestarle a las personas nuestro perfil, por ejemplo, y comunicarles que cuentan con el apoyo de nosotros. ¿Sí? Eso hace parte de nuestra responsabilidad social. Ya sea a través de las redes, bueno, uno se ingenia los medios, por fortuna tenemos pues varios en donde uno puede ofrecer este tipo de apoyo. Atender a pacientes con respuestas psicológicas, importante también. Compartir información de fuentes confiables, esto es muy importante porque estamos viendo que hay demasiada información sobre el tema, pero resulta que hay mucha que es falsa, ¿sí? Hay mucha información que lo que está haciendo es aumentar el pánico colectivo
Y digamos que muchas de estas provienen precisamente de lo que es WhatsApp, cadenas que están enviando, notas de voz, etcétera, en donde digamos que maximizan un poco lo que en serio está sucediendo o desinforman. Entonces, importante que nosotros hagamos, digamos, compartamos esta información, pero de fuentes confiables. Como decían ahorita, brindar primeros auxilios psicológicos hace parte de nuestra responsabilidad. Obviamente, el psicólogo clínico debe estar formado en primeros auxilios psicológicos. Compartir videos o imágenes que motiven la práctica de hábitos saludables, también por allí lo mencionaron ahorita, estoy muy de acuerdo. Con eso tan sencillo podemos ir ayudando como tal a la sociedad en esta situación, compartiendo imágenes, videos. Por las redes rotan mucho este material, nosotros podemos hacer lo mismo, en donde se motive la práctica de hábitos saludables, ya sea salud física, ejercicio en casa, contarle a la gente por dónde, qué aplicaciones se pueden utilizar para hacer ejercicio en la casa, y de igual manera la práctica de salud mental. Mantener el contacto con pacientes con quien ya se venía en un proceso. Para los que trabajamos en clínica y tal vez por esta situación de aislamiento tuvimos que dejar a nuestros pacientes ahí por prevención, o por lo menos yo lo hice así, yo sí detuve mis procesos, mis casos, por prevención de mis pacientes y también pues propia, ¿no? Entonces, de igual manera es importante mantener el contacto con ellos, ya sea continuar el proceso de terapia a través de videollamadas, videoconferencias o hacer un seguimiento para no soltar al paciente, no dejarlo solo, teniendo en cuenta que igual va a tener probablemente una respuesta psicológica a esta situación. Y de igual manera, programar actividades grupales, obviamente virtuales. Por ejemplo, la docente de acá de Ibagué, Mónica Moncaleano, tuvo una iniciativa muy bonita en donde cada 8 días se están programando charlas para la comunidad en general, desde el área que ella maneja, que es neuropsicología, de igual manera invita a otros colegas a que brinden charla con ella, y esas charlas son abiertas, son gratuitas y van dirigidas precisamente a la explicación y al manejo de esta situación, tanto las respuestas psicológicas como las situaciones como tal de crisis que estamos pasando. Entonces me parece una iniciativa muy buena, muy bonita, hace parte de nuestra responsabilidad. Aquí es importante, digamos, que se entiende el tema económico, igual la psicología es una profesión más. Sin embargo, hay que reconocer que pues tenemos una responsabilidad social. Entonces la idea es al menos un video que montemos en nuestras redes, al menos una conferencia a la que invitemos, pero ya eso hace parte de los aportes que nosotros podemos hacer. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para evaluar esas respuestas psicológicas que pueden presentar las personas? Recuerden que nosotros no podemos generalizar estas respuestas. No podemos decir, no, todo el mundo debe estar sintiendo ansiedad, porque no es así. Hay personas que enfrentan esta situación de una manera muy diferente. Yo estoy haciendo teleconsulta en este momento con mis pacientes de la clínica y hay pacientes que tienen una actitud muy resiliente en esta situación, entonces me cuentan, no, pues yo entiendo que esto es una situación que no puedo controlar y yo aquí en la casa me entretengo con algo, pero no estoy ni ansioso, ni preocupado, ni nada de esto. Si hace falta la plata, si tal cosa, pero siento que lo estoy manejando bien. Listo. Como digo, no podemos asumir que todo el mundo está presentando este tipo de respuestas psicológicas, por eso es importante hacer una evaluación. Entonces, dentro de las recomendaciones está, primero, basarse en un enfoque ideográfico en la medida de lo posible, ya que este enfoque presenta una ventaja muy grande y muy útil, y es la flexibilidad. Y es que cuando nosotros hacemos una evaluación clínica ideográfica, es decir, tenemos en cuenta las características individuales de cada persona, el contexto en el que se desenvuelve y demás, al nosotros hacer esta evaluación, primero se logra hacer mucho más rápido que aplicando pruebas psicométricas y todo ese tipo de instrumentos nomotéticos. Cuando hacemos una evaluación ideográfica podemos dar respuesta con una evaluación mucho más rápida, mucho más puntual de lo que realmente está necesitando la persona, ¿sí? De igual manera, así mismo podemos establecer una intervención breve que dé respuesta a las verdaderas necesidades de la persona. Recuerden que las estrategias nomotéticas presentan muchísima
muchos limitantes en cuanto a lo que es el tiempo de aplicación, la practicidad, la flexibilidad también. Muchas de estas pruebas no están validadas en población colombiana, sus baremos son españoles, son de otros países, nada que ver con nuestra cultura actual, nuestra cultura como tal colombiana. Entonces, siempre es importante en estos momentos de crisis basarnos en un enfoque ideográfico. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una entrevista ya sea general o una entrevista funcional. Primero la general, donde podamos mirar muy bien cómo el nivel de afectación que tiene la persona con respecto a sus comportamientos en sus diferentes áreas de ajuste. Podemos utilizar algún autorregistro. De igual manera, debemos evaluar las formas en que la persona está enfrentando la situación. Esto lo podemos hacer con una lista de problemas. Esto es como muy básico dentro de la psicología clínica y todo lo que es el proceso de evaluación de caso. Es hacer una lista de problemas de esas conductas que estamos observando que tiene el paciente y que pueden ser problemáticas para él, teniendo en cuenta el deterioro de sus áreas de ajuste, el malestar que después le generan esos comportamientos y demás. Entonces, revisar muy bien la forma en que las personas están enfrentando la situación, ya que de esta manera es que podemos ver muy bien qué es lo que necesita esta persona en particular. ¿Listo? ¿De qué manera la gente puede llegar a presentar problemas a la hora de enfrentar la situación? Vamos viendo varias cosas que debemos evaluar. Primero, debemos evaluar el patrón y la calidad de sueño, ¿sí? Digamos que el sueño es algo que o nos puede ayudar o nos puede vulnerar, ¿sí? Cuando decimos patrón de sueño, debemos mirar muy bien, con preguntas como, ¿cuántas horas está durmiendo la persona? ¿Está pudiendo conciliar su sueño rápido? ¿Cuánto tiempo se demora en conciliar el sueño? ¿Tiene un sueño fragmentado o al contrario, tiene un sueño total que se acostó en la noche y se levantó al otro día y no sintió nada durante la noche, no se despertó? Revisar eso. ¿Listo? De igual manera, no solamente el patrón de sueño para poder saber qué hábitos de sueño tiene, sino también mirar la calidad de sueño. Esto también es muy importante porque puede que la persona se esté acostando muy a las 9 o 10 de la noche, levantándose a las 5 de la mañana, pero se levanta cansado, ¿sí? Se levanta cansado, se levanta como si no hubiera dormido nada, se levanta con dolor de cabeza, bueno. Importante mirar esa calidad de sueño. Entonces se le pueden preguntar cosas tan sencillas como señora Julana de tal, señor Julano de tal. Usted cuando duerme siente que descansa, se levanta bien de ánimo al otro día. Entonces, importante revisar estas dos cosas. Esas dos cosas nos van a llevar a mirar muy bien qué hábitos de sueño está teniendo la persona. ¿Mm? En estos momentos de aislamiento, estamos viendo que están teniendo muy malos hábitos de sueño inadecuados, ¿sí? Estos hábitos de sueño, por puro principio de condicionamiento, más adelante van a generar probablemente trastornos del sueño, ya sean las hipersomnias o el insomnio. Entonces, muy importante revisar esos hábitos de sueño. Ya ahorita igual vamos a hablar un poquito más de cuáles son esos hábitos de sueño para los que de pronto no están muy enterados del tema. Revisar muy bien la conducta alimentaria, cómo está el apetito de la persona, está comiendo mucho más, está comiendo menos. Recuerden que una de las formas de regular la ansiedad es la ingesta de alimentos. Hay personas que le llaman picar, ¿no? Entonces uno le pregunta, bueno, y cuando usted se siente ansioso, ¿qué hace? Entonces le dicen a uno, no, yo voy como, pero no me como un pan, me como 6. ¿Sí? Hoy saco una manzana y al momentico saco 2 bananos y al ratico hoy repelo la olla con el arroz que quedó ahí, etcétera. Entonces, eso nos da cuenta también de cómo están enfrentando esas respuestas psicológicas y la situación también como tal. De igual manera, revisar muy bien cuáles son esas conductas que tienen las personas frente al malestar. Como acabo de dar el ejemplo ahorita, cuando las personas se sienten ansiosas, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Qué hacen? Se comen las uñas, fuman cigarrillo, consumen sustancias, se lesionan, aumenta la ingesta de alimentos, o qué hacen, porque estas conductas de cómo están enfrentando el malestar nos dan cuenta muy bien de cómo podemos intervenir también, qué podemos recomendar.
Y como mencionaba ahorita, hacer una entrevista funcional también es muy importante porque nos da cuenta de los mantenedores. Recordemos que los mantenedores son básicamente la explicación de por qué esos comportamientos problema se han mantenido a lo largo del tiempo, por qué le funciona, por qué lo sigue haciendo. De hecho, hay personas que dicen, no, yo sé que comer así está muy mal, aparte soy diabético y soy obeso, pero yo sigo. ¿Sí? Muchas veces esa parte racional se queda hasta ahí, porque viene ya más la parte impulsiva. Entonces, cuando miramos nosotros los mantenedores, podemos diseñar muy bien una intervención. ¿Listo? Y de igual manera, como les comenté ahorita, desde este paradigma de tercera generación, hablamos no tanto de patologizar lo que la gente hace, es decir, siente ansiedad, ya es un trastorno, no, desde este punto de vista no lo vemos así, lo vemos como una respuesta normal ante las situaciones. Igual de ahorita vamos a profundizar un poco más. Entonces, cuando nos paramos desde este punto de vista de tercera generación, miramos un poco si las cosas que está haciendo la persona cuando se siente así son más una aceptación de la situación, de lo que siente, o son más bien una evitación o un intento de controlar lo que sienten o incluso de controlar la misma situación. Hay personas que son muy racionales y les sirve. Dicen, yo soy consciente de que yo no puedo controlar esta situación del coronavirus. Yo sé que si yo salgo a la calle, antes lo que hago es empeorar la situación y demás. Me toca quedarme en mi casa y esperar a que pase todo esto. Hay personas que no. Hay personas que están en una negación total, que igual están saliendo a la calle, que no se están cuidando, no están tomando las medidas de seguridad. Entonces, esto es importante revisarlo también. Cuando hacemos toda esta evaluación, vamos a poder llegar a una idea sobre cómo vamos a intervenir en esas respuestas psicológicas que presentan las personas en esta situación de aislamiento o de crisis. Entonces, para poder diseñar una intervención, es importante basarse en lo que encontramos en la evaluación, como decía ahorita. Importante tener a la mano nuestros primeros auxilios psicológicos siempre. ¿Listo? Brindar información de fuentes confiables, como lo mencioné ahorita, esto ya hace parte de la intervención como tal. Si nosotros durante la evaluación nos damos cuenta que el paciente, todo ese pogonón de crisis, de angustia que tiene realmente la base es una desinformación, pues nosotros podemos informar. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros como psicólogos estemos muy enterados del tema desde fuentes confiables para poder informar al paciente que está desinformado o mal informado. Como dice después, orientarlos, informar sobre el virus, dar educación. Nosotros como psicólogos clínicos también podemos trabajar desde el área de la salud, todo lo que es psicología de la salud, informar sobre enfermedad, dar educación. Entonces lo podemos hacer dentro de esa intervención que vayamos a brindar. Importante también enseñarle a los pacientes lo que es mantener la perspectiva, ¿sí? Digamos que dentro de los protocolos de intervención psicológico que hay en este momento para estas crisis, se enseña esto en cuanto que entre más cuidado se tenga, más prevención se está haciendo. ¿Listo? Entonces a eso nos referimos con mantener algo de perspectiva de la situación. Conocer los hechos es muy importante, como decía ahorita. Entonces ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de un link que es como una parte de la página de la OMS, en donde hay como preguntas y respuestas sobre todo lo que tiene que ver con el coronavirus, sintomatología, datos epidemiológicos y demás. Entonces, ese es un link que uno le puede facilitar a un paciente que tenga acceso a Internet. Si no, uno mismo también, al haberse educado ya, puede responder preguntas que tengan los pacientes. Bien, dentro de las recomendaciones que podemos hacer también para los padres, por ejemplo, es comunicarse con los hijos, dar información honesta acorde a la edad que tenga cada hijo. Esto me llama mucho la atención con un ejemplo. Vi en Twitter en algún momento que Shakira le pedía al presidente que levantara la medida de aislamiento para los niños, ¿sí? Ella decía, ¿cómo es posible que los niños todo el tiempo estén encerrados? Ellos no entienden lo que están pasando, son solo niños, no tienen ni idea, no saben lo que pasa, entonces por eso es mejor sacarlos, llevarlos al parque. Bueno, obviamente hubo mucha gente que se levantó ante esta propuesta de Shakira, decían, yo prefiero 10.000 veces que mi hijo esté acá encerrado y así esté mal geniado y todo, pero lo voy a cuidar, lo voy a proteger.
Hubo gente que estuvo de acuerdo con Shakira, tal vez por la misma desinformación. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A que no subestimar a los niños, es importante enseñarle esto a los padres, porque claro, muchos dicen, pues que es un niño, no tiene ni idea de lo que está pasando. El niño puede saber qué es lo que está pasando y obviamente está en derecho de saberlo. Y esto nos puede ayudar a que el niño tenga una mejor respuesta ante la situación. De igual manera, recuerden muy bien, y eso también se le enseña a los pacientes, a las personas, que la forma en que uno responde como padre ante una situación es un modelo para los hijos. Entonces, siempre es importante recalcar esto. Entonces, los padres pueden comunicarse con sus hijos, darle información honesta sobre lo que está sucediendo, obviamente acorde a la edad. De igual manera, el lenguaje que se utiliza acorde a la edad. Importante recomendarle a las personas que busquen ayuda adicional si identificamos que se necesita o si identificamos como psicólogos que no tenemos las competencias para intervenir en ciertos casos. Entonces, no, mira, debes buscar ayuda adicional y ojalá enganchar a la persona a una institución o con otro profesional. Dentro de las recomendaciones que también se pueden hacer a la hora de intervención es, digamos, proponer juegos en familia. Nosotros también podemos buscar esa información, proponérsela a las familias, proponerlo como una especie de conducta alternativa, digamos que a todo lo que ha sucedido del deterioro en los vínculos familiares y demás. Entonces, juegos en familia puede ser algo que los va a unir. Yo aquí, digamos que en mi vecindario, me parece muy bonito ver cómo las familias se han unido. Aquí no oye uno violencia ni nada, por fortuna. Oye uno cómo todos se sientan a jugar parqués, los he escuchado jugando charadas, los he escuchado haciendo cardio rumba, todos. Entonces se me hace muy bonito porque sin duda es una actividad que los une y fortalece los vínculos familiares. Además de eso, dentro de la intervención, como mencionaba yo ahorita, importante enseñar la higiene del sueño. ¿Qué pasa? Como decía ahorita, se está viendo que no están manejando la higiene del sueño las personas. Importante hacer las recomendaciones para poder prevenir futuros trastornos del sueño o controlar algo el insomnio que están presentando, digamos, ahora. Entonces recuerden que las estrategias o recomendaciones de higiene de sueño básicas son tratar de reducir la ingesta de líquidos después de las 5 de la tarde más o menos para evitar la ida al baño, la nicturia en la noche para que no se interrumpa nuestro sueño, que el televisor en lo posible no esté en el cuarto, si ya está en el cuarto porque lo tienen ahí pegado en la pared, entonces la idea es que no se vea en la cama porque por principio de condicionamiento nosotros podemos condicionar nuestro cuerpo a estar despierto en la cama. Entonces la idea es que si ya ese condicionamiento está, se pueda ir rompiendo, ¿sí? Generando como un nuevo aprendizaje para que ya el cuerpo aprenda que en la cama se duerme nada más. Entonces, el televisor sacarlo del cuarto, si no, verlo en una silla o en un sofá o algo aparte, pero no la cama. ¿Listo? Además de eso, evitar pantalla en lo posible antes de acostarse a dormir. Si uno ve televisión hasta tarde o chatea o el computador hasta tarde, la idea es que cuando se apague, pase más o menos un lapso de 20 minutos, media hora, en donde se haga el ritual de sueño, que el ritual de sueño pues es ponernos la pijama, lavarnos la cara, cepillarnos los dientes, algunas personas meditan, otros oran. Entonces ese ritual que tenemos antes de dormir se debe hacer después de apagar la pantalla. A veces hacemos lo contrario, ¿no? Entonces nos empijamamos, nos organizamos, vemos televisión, apagamos, ya, y ahí sí nos acostamos a dormir. Está comprobado en estudios de somnología y neurología que la luz del televisor o de cualquier pantalla influye en la calidad del sueño o incluso en la conciliación o mantenimiento del sueño. Entonces puede que las personas digan, no, pues yo igual veo televisión y duermo, pero la calidad del sueño se ve afectada. Puede que se levanten muy cansados al otro día y con el paso del tiempo esto puede configurar un trastorno del sueño. Entonces son como medidas muy generales que se deben recomendar sobre higiene de sueño. Reducir la ingesta de tinto después de las 3, 4 de la tarde. Evitar las comidas copiosas en la noche, que la cena siempre debe ser temprano, debe ser liviana, que si nos acostamos a dormir es a dormir, que si pasan 20 minutos después de habernos acostado y no nos quedamos dormidos, la recomendación es pararnos, buscar una actividad que induzca el sueño.
Hay personas que les da sueño orando, leyendo, son actividades que se pueden hacer para inducir el sueño. Entonces son como recomendaciones generales. De igual manera se recomienda cuidar de la enfermedad. Hay personas que debido pues a su bajo estado de ánimo, experimentan depresión, dejan de hacer cosas que son importantes. Dentro de esos, cuidar su enfermedad. Hay pacientes diabéticos que no se están tomando su metformina, no se están aplicando su insulina, como que están muy desesperanzados, le cuentan a uno, entonces, no, a mí se me olvidó, a mí me da igual si me aplico eso o no. No se están tomando sus medicamentos, no se están cuidando en la alimentación, no están haciendo ejercicio. Entonces, si no se cuida la enfermedad, lo más probable es que emocionalmente pues también va a haber una afectación. De igual manera, bueno, como mencionaba ahorita, proponer algunas conductas alternativas a lo que se esté haciendo en el momento como respuesta a la situación. Entonces, se puede enseñar a los padres control de contingencias, que es lo que usualmente llamamos pautas de crianza, enseñarle a los padres cómo es que el comportamiento de ellos refuerza el comportamiento de los niños y cómo cambiando el comportamiento de ellos pueden cambiar los comportamientos de los niños también. Entonces, todo lo que son los programas de refuerzo, todo eso también se puede enseñar. Proponer actividades lúdicas para los niños, por ejemplo, la lectura, cursos en línea, ejercicio físico también. Como sabemos, en internet encuentra uno desde aplicaciones yoga, fitness, bueno, eso hay de todo. En internet se consigue todo de acuerdo a la edad también. Es decir, no hay excusas que yo tengo 65 años. No, mire, también hay ejercicio de acuerdo a su edad y también se encuentra por internet. Entonces, se les puede proponer que en casa se haga el ejercicio en la mañana con la luz del día. Recuerden que eso hace parte también de los hábitos del sueño. Aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que es el manejo de contingencias en casa. Este ejemplo lo encontré en redes sociales y se me hizo muy bonito. Aquí vemos como una especie de mini súper que hizo un papito o una mamita. Y digamos que los comportamientos que debe emitir el niño y el premio que puede ganar, digamos que el billetico que puede ganar, el costo, y digamos que lo que puede reclamar, ahí incluso están el precio de lo que puede reclamar, con las mismas cosas que tiene uno en la casa o las chocherías, pues ahí son solo chocherías, ¿no? Pero pues obviamente también se pueden agregar otras cositas. Entonces solamente como un ejemplo muy general me pareció muy simpático, porque pues se promovió precisamente en las redes sociales. Me pareció muy bonito. Bueno, dentro de las recomendaciones que podemos dar también está recomendaciones para el trabajo o el estudio en la casa. Yo he tenido casos de pacienticos que estoy llamando para la teleconsulta y en ese momento están trabajando. Pero resulta que mientras están trabajando en su, digamos que horario de oficina, respondiendo sus correos y demás, está el bebecito aquí al lado, o está el perrito aquí saltándole por todas partes, o está el esposo. De hecho, hemos hasta visto videos muy chistosos en las redes sociales donde está de pronto la profesora trabajando y el esposo no le respeta el espacio a la docente y pasa pelado ahí por detrás. Bueno, en fin, son como ejemplos muy simples, muy curiosos también, pero está sucediendo. Resulta que la gente no está manejando muy bien todo lo que es su espacio laboral en casa. Y eso es súper importante porque esto también está generando estrés, altos niveles de estrés. Entonces, hay personas que en su horario laboral se levantan, van y ponen ropa en la lavadora, ponen a hacer el almuerzo y luego vuelven y siguen trabajando, y que el teléfono y que... Entonces, no, dentro de las recomendaciones sabemos que están que si estamos en el horario laboral, uno cuando está ya en la oficina o en su sitio de trabajo, uno usualmente se desprende de ese tipo de cosas de la casa. La idea es, cuando se está trabajando, comentarle a la familia que por favor se respete ese espacio que se está trabajando, porque es que esto está generando mucho estrés en las personas. De igual manera, lo que es el estudio en la casa, que los papitos respeten muy bien que los hijos están en clase. Entonces hemos visto casos en donde la mamá sale por allá regañando al hermanito o pegándole al hermanito y el pobre niño acá o el estudiante en clase. También lo he visto yo en clase, que mis estudiantes, nosotros en Zoom en clase y allá atrás sale la mamá Julianita regañando a otra. Entonces no, la idea es que realmente se respeten esos espacios, son recomendaciones que se deben dar. Importante establecer horarios, esto va muy de la mano de lo anterior, dividir tareas en el hogar también. Hemos visto casos de que algún miembro de la familia se está sobrecargando de las tareas del hogar
Cuando de pronto los hijos ahí están todo el tiempo, pues se pueden repartir tareas de acuerdo a la edad. Entonces, importante para evitar precisamente los conflictos familiares. Pautas de comunicación efectiva podemos dar, enseñar solución de problemas, brindar educación emocional se debe hacer también, no solamente sobre lo que qué es una emoción, qué tipo de emociones existen, primarias, secundarias, no, sino también hablar un poco más allá sobre la función que tienen las emociones. De igual manera, enseñar a las personas a discriminar las respuestas emocionales. ¿Qué quiere decir discriminar? No es dejarlas a un lado, sino aprender a notarlas, identificarlas y saber qué emoción es. Como decía ahorita, a veces las emociones son tan intensas que las personas responden de manera impulsiva. Entonces, ¿qué sucede? No se están tomando el espacio de conocer sus emociones y saber cómo responde el cuerpo ante cada emoción. No todas las personas respondemos de la misma manera. Entonces, yo, Luz, ante la tristeza, puedo sentir frío en el cuerpo, puedo sentir un vacío en el estómago, pero resulta que tal persona puede sentir, en cambio, dolor de cabeza o en otro tipo de reacciones fisiológicas. Entonces, siempre es importante enseñarle a las personas a que conozcan muy bien cuáles son las emociones, qué funciones cumplen, porque todas las emociones tienen una función, y de igual manera que aprendan a conocerse a ellos mismos cuando sienten esa emoción, porque es que cuando aprendemos a hacer esto, ya la respuesta puede ser diferente, no impulsiva. Listo. Dentro de las otras estrategias, para los que van más con la onda de segunda generación, pueden hacer reestructuración cognitiva, hacer regulación emocional desde lo que es el control de la activación, todo lo que es relajación progresiva, respiración diafragmática, esas estrategias de segunda generación que están precisamente para enseñar el control de la activación que generan ciertas emociones. Entonces, se puede enseñar para los que vayan más con esta onda. Aquí vemos como un ejemplo o algunas estrategias. Estas ya son más de tercera generación y estas son propuestas precisamente por la terapia dialéctico-conductual con relación a esas emociones intensas que se pueden experimentar en esta situación de aislamiento. Entonces, primero siempre es, digamos que importante comentarle o preguntarle al paciente si es efectivo actuar la emoción. ¿Cómo? Con ejemplos. Entonces puede uno irle preguntando ejemplos de su cotidianidad, qué emoción va sintiendo después de haber hecho una buena educación, y de igual manera ir preguntando, ¿es efectivo actuar la emoción en este momento? Entonces, ese tipo de preguntas sirven mucho para que las personas vayan teniendo ya más conciencia emocional. Se pueden cambiar las respuestas emocionales a partir de cambiar la fisiología del cuerpo. Entonces, haciendo ejercicio, digamos, algunas estrategias que propone DBT también es bañándose, un baño frío, corto, frío, ayuda a reducir un poquito, digamos, lo que es el cambio de temperatura en algunas emociones, como por ejemplo la rabia, en donde la temperatura aumenta un montón. Entonces, esa estrategia muy sencilla, pero sirve para hacer un cambio de la respuesta emocional cuando cambiamos esa fisiología del cuerpo. También está lo que es la respiración diafragmática. Aquí también se enseña porque al manejar una respiración más profunda va a ayudar a que el cuerpo se oxigene mucho más y va a volver al cuerpo, digamos que a un estado de línea base, llamémosle así. También proponen lo que es la acción opuesta, es decir, notar el impulso de la emoción y hacer todo lo contrario a lo que el impulso nos puede decir. Entonces aquí vemos ejemplos. Digamos, cuando alguien se siente triste puede tener el impulso de más bien estar solo, de quedarse en la cama, de no hacer nada. Entonces, lo que se le propone al paciente o a la persona en este caso es, hagamos acción opuesta. Entonces, si el impulso es estar solo, pues rodéese de personas, ¿sí? Si el impulso es quedarse en la cama, no hacer nada, haga todo lo contrario, es decir, no actuar la emoción. Aquí vemos otros ejemplos como cuando se sienten enojados, con rabia, el impulso puede ser ¿cuál? Gritar, atacar a alguien, emitir juicios. Entonces, ¿cuál sería la acción opuesta que nos propone este modelo de terapia? Ser más amable, no juzgar, ¿sí? Y puede, digamos que uno evitar la situación, pero de una manera amable, sin necesidad de la otra acción que estamos viendo acá, que es más impulsiva. Cuando se sienten frustrados, puede que el impulso sea renunciar, no hacer nada más. Entonces, ¿cuál sería la acción opuesta? Intentarlo incluso mucho más.
Entonces aquí vamos viendo otros ejemplos de las emociones que se pueden experimentar y cómo una acción opuesta que se propone con la persona puede ayudarle. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que cambien las respuestas emocionales por otras. DBT también propone algo que se llama botiquín, digamos que es como una de las estrategias que se utiliza para reducir al máximo las conductas que atentan contra la vida o la integridad de la persona. Este botiquín es muy bueno para las personas que sufren, digamos que impulsividad, autolesión, todo ese tipo de conductas impulsivas que, digamos que obviamente no le están ayudando a largo plazo a sobrellevar sus emociones. Digamos que este botiquín puede ser así como lo ven en la imagen, una cajita con cosas materiales, o puede ser una especie de folleto, como uno dentro de su creatividad piense que lo puede crear con la persona. También con los niños sirve este botiquín, con los adolescentes también es muy bueno. Entonces, una de las cositas que va dentro de ese botiquín es, primero, digamos que vamos a buscar una distracción dentro de esa emoción intensa, una distracción, pero una distracción sabia. Hay personas o niños, adolescentes que se distraen con conductas que, digamos que a la larga, lo que hacen es generarles mucho más daño. La autolesión, por ejemplo, es una forma de distraer la emoción, pero que sabemos que a largo plazo, igual de manera inmediata, genera más, es un daño, ¿sí? Entonces, pueden distraer la emoción entonces, pero vamos a hacerlo de una forma sabia. Lo propone este modelo de terapia. Entonces, primero, vamos a poner qué actividades placenteras podrías hacer tú. Digamos que lo estamos haciendo con un niño. ¿Qué actividades placenteras podrías hacer cuando te sientas así muy bravo, muy triste, muy triste? ¿Qué actividades chéveres que disfrutas te gustaría hacer? Entonces, las puedes escribir en un folletico, una cartelera que él haga o, como digo, una cajita. El segundo punto sería contribuir. Entonces, ¿qué cosas valiosas podrías hacer tú en esos momentos en los que te sientas así? Por alguien más, por el planeta, por los animales. Entonces uno podría proponerle al niño, un niño que pronto tenga perritos en la casa, ¿qué te parece si cuando te sientas así muy mal, en un momentico ahí en la entrada de tu casa pones comida para los animalitos de la calle? Ese tipo de cosas generan placer, ¿sí? Generan satisfacción, digamos que generan un sentido de vida, que es como una de las cosas que más busca DBT. Entonces, ayuda a que esa emoción, digamos, baje la intensidad, la emoción displacentera, o se cambie. La otra es lo que llamamos emociones diferentes. Entonces aquí el niño o la persona puede buscar actividades específicas que le generen emociones diferentes. Entonces puede uno ponernos ver una película o ver tal película, porque siempre que la veo me hace reír y me cambia el estado de ánimo. Listo, la vamos a poner ahí. Hablar con mi mejor amiga, porque siempre que hablo con ella me siento mejor. Vale, la vamos a poner ahí. Cositas que el paciente o la persona vaya proponiendo que ayuden a generar emociones diferentes dentro de ese momento, de esa emoción desagradable, displacentera, que puede llegar a ser muy intensa y difícil de manejar. Aquí lo que estamos haciendo es darle otras opciones, otras alternativas para el manejo de sus emociones intensas. El otro punto es consentirse en 5 sentidos. Entonces es con cada uno de los sentidos que la persona o el niño o el adolescente proponga, con cada sentido, cómo puede generar una emoción diferente. Entonces, digamos, con el sentido del tacto, ¿qué cosita podrías tocar que te haría cambiar la emoción? Entonces, no, consentir a mi perrito, tocarlo, acariciarlo, puede hacerme sentir mejor. Vale, esa la vamos a anotar ahí. Que no, que comer chocolate con el gusto, porque el sabor a chocolate me hace muy feliz, me cambia el estado de ánimo. Bueno, vamos a poner ahí comerse un chocolate. Como digo, con cada uno de los sentidos, proponer estrategias que sirvan para cambiar las respuestas emocionales y que de igual manera les ayude a enfrentar de una mejor manera. Como digo, esto es un botiquín, es un paso a paso que cada persona tendría para sí misma. Hay otro, el último, que ya es mejorar el momento, entonces se le pone en este paso a paso. Imagina un momento feliz, ¿qué puedo aprender de esta situación? Entonces pone a la persona a pensar, uy, no, mire, esta situación, estoy poniendo a prueba mi paciencia, estoy aprendiendo a ser más fuerte, bueno, lo que ellos crean que pueden aprender. Relajarse es otra, entonces respirar con el diafragma. La cuarta sería ser consciente del aquí y del ahora. El último es lo que los jóvenes usualmente le llamamos el importaculismo, entonces aquí le podemos enseñar al adulto, al adolescente, que está bien que por un momento del día o de la vida de uno simplemente le diga las responsabilidades. Hoy
En este momento, en esta media hora, en estos 20 minutos, no les voy a parar bolas. Voy a estar aquí concentrada en esta otra actividad que me genera placer. Y está bien desconectarse de vez en cuando. Entonces, esa es otra estrategia que se puede utilizar. Y por último, darme ánimo. Entonces, la persona puede escribir una frasecita que de ella, pues para ella misma, le genere o le ayude como a subir un poco el ánimo, darse fuerzas. Entonces, son como pequeñas pautas, instrucciones que sirven dentro del botiquín para que la persona es preferible, y eso lo plantea la terapia dialéctico-conductual, es preferible que las personas intenten todas estas actividades y que de últimas se lesionen, griten a la pareja, le peguen a los hijos. Es preferible que hagan todo esto, porque a la larga generan emociones más bien agradables y por ende no van a haber consecuencias negativas de esas conductas que están utilizando, al contrario. ¿Listo? Ya por otra parte, estamos encontrando un modelo más de aceptación emocional. Este modelo básicamente lo que plantea es que las emociones que nosotros experimentamos no son negativas ni tampoco son positivas, solo son emociones. Este es un paradigma más moderno, digámoslo así, realmente está muy de moda dentro de la psicología. Y la gente en general también ya está cayendo en cuenta de que luchar contra las emociones, hacer hasta lo imposible porque no haya una emoción desagradable o displacentera, esto hay que hacer todo lo posible, mejor dicho, que nuestra vida vaya orientada a eso. Lo que llaman usualmente la lucha buscando la felicidad, esto, la lucha contra buscando la felicidad, sí, esa era la palabra que buscaba realmente. Entonces, siempre nos han vendido la idea de que la vida tiene que ser feliz, de que las personas tienen que estar felices todo el tiempo y que cuando se sienten tristes, angustiados, deprimidos, con rabia, tienen que sentirse de una forma diferente. Entonces, nosotros siempre hacemos de todo porque la otra persona se sienta diferente. Este es un modelo distinto que lo que hace es que la gente no caiga más en esa trampa de la aceptación, de la búsqueda de la felicidad a toda costa, sino que se permitan sentir las emociones que no son tan chéveres, que no son placenteras, porque igual hacen parte de nosotros como seres humanos. Por eso es que aquí comento algunas de las técnicas o terapias que van de la mano de esto, como lo es, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, la técnica de mindfulness, que ahorita está muy de moda, la terapia de activación conductual y la terapia dialéctico-conductual, que a pesar de que tiene algún módulo de regulación, también tiene un módulo de aceptación emocional. Entonces, estas terapias básicamente lo que nos dicen es que hay que trabajar desde la validación. Entonces, ya ahorita vamos a hablar un poquito más de la validación. Reduce la evitación experiencial, es decir, busca que las personas se abran a las experiencias emocionales sin que intenten cambiarlas o controlarlas. Estos modelos de terapias normalizan las emociones displacenteras, son normales, hacen parte de nosotros, no hay por qué cambiarlas, sino que hay que aprender a sentirlas. Fomentar la autoaceptación y autocompasión también hace parte de este modelo de terapia. Entonces, ¿qué es la validación para las personas que de pronto no han trabajado o no conocen los modelos de tercera generación? La validación básicamente es comunicarle a las personas muy claro que lo que hacen, lo que sienten, lo que piensan tiene sentido y está bien sentirlo, ¿sí? Es dejar estos intentos por no te sientas triste, no te sientas ansioso, no te angusties, no te preocupes. Aquí en este paradigma de la aceptación, nosotros le decimos eso a las personas. Es entendible que te sientas así, obviamente es esperable que aparezca esta emoción de estar en tus zapatos y pasando por esa misma situación, yo me sentiría igual, es una respuesta normal. Cuando nosotros expresamos esto, las personas primero ya encuentran una mayor confianza en nosotros y además de eso, ya eso inculca la misma aceptación emocional. Ve, el psicólogo me está diciendo que no estoy loco. El psicólogo me está diciendo que no tengo un trastorno, que es normal que yo me sienta ansioso. Listo, eso ayuda a la aceptación emocional. La validación también es tratar de entender las acciones, las emociones, los pensamientos de la persona, es entenderlos. Ya no los vamos a juzgar como distorsiones cognitivas o pensamientos negativos,
En este caso, eso no existe. En este caso, solo son pensamientos, solo son acciones, solo son emociones. Entonces, ¿qué debemos validar? Las emociones, los pensamientos y los comportamientos. ¿Cómo validamos las emociones? Expresándole a la persona que esa emoción que siente es válida. No significa aprobar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo puedo decirle a alguien, yo entiendo que sientas rabia, sin embargo, no debías gritarme, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, validar una emoción es entenderla y más que entenderla es comunicárselo a la persona. ¿Listo? Entonces expresarle a la persona que lo que siente es válido, está bien sentirlo. Ayudarle a observar y etiquetar sus emociones también es muy importante. Hablábamos ahorita de lo que era como la educación emocional, que aprenda a observar muy bien sus emociones y a ponerles un nombre. Los pensamientos, como decía ahorita, también se deben validar, ya sean creencias, sean opiniones sobre lo que sea, se deben validar. Si una persona nos dice, es que yo creo que yo me voy a morir del coronavirus, yo desde este paradigma no le voy a decir, ese pensamiento no piense así, piense positivo, no. Desde este punto de vista, nosotros lo que hacemos es entendible que piense así por todo lo que ha visto, las noticias, etcétera, todo lo que está corriendo. Obviamente es entendible que piense así. Vuelvo y digo, no significa probar, significa entender que las personas piensan como lo hacen porque las situaciones están dando para que eso suceda o por su historia de vida. ¿Listo? Los comportamientos también los vamos a validar. Todo lo que hace el paciente es válido, vuelvo y digo, no es aprobar. Es entendible que muchas personas hagan lo que hagan porque no tienen otras estrategias, por eso se las vamos a brindar. Entonces, si alguien dice, yo me autolesiono y me corto, no, es que no tienes que hacer eso. No, desde este punto de vista, digamos que lo que se hace es entender el por qué lo hacen las personas, teniendo en cuenta que no cuentan con otras herramientas. Y por eso es que nosotros estamos ahí, para poder dárselas. ¿Qué sería invalidar? Lo contrario. Entonces, en el caso de las emociones, sería criticar las emociones o sentimientos del otro, expresar que lo que se siente no se debería sentir, lo que decíamos ahorita, no, mira, no te sientas triste, no te sientas aburrido, no te deprimas, no. En este caso, a eso le llamamos invalidar. La idea es que la persona se abra a sus experiencias emocionales, por eso debemos validar. Decirle a alguien que está exagerando solo porque se siente triste, eso pasa mucho con los niños, ¿no? Los papás suelen decirle al niño, ah, ya está llorando otra vez, ese es exagerado, mira el show que arma. No. Imponer la propia visión de las cosas, en el caso de los pensamientos, invalidar es, tal persona piensa de tal manera y yo imponerle que debe pensar de otra forma, eso es invalidar. No ver la realidad desde la perspectiva de la persona, eso es invalidar, verlo desde mi perspectiva. No, pero es que si yo estuviera en la situación, yo no pensaría así, pasa mucho. Entonces, eso sería invalidar. Y los comportamientos también sería imponer cómo comportarse. Entonces, eso sería invalidación. ¿Cómo se puede validar? La validación se puede hacer de la siguiente manera. Entonces, primero, la escucha activa, que eso es una clave que todos los psicólogos nos han enseñado. La escucha es como nuestra principal herramienta que tenemos ahí en nuestro cajoncito de herramientas. La escucha activa significa prestarle atención, mirarle a los ojos. Bueno, en este caso, si es por videoconferencia, igual si es por llamada, pues mostrarse atento. Hacer preguntas para poder retroalimentar lo que nos están diciendo para que la persona sepa que realmente los estamos escuchando. El reflejo o parafraseo, como ya sabemos lo que es el reflejo, digamos, si tenemos a la persona aquí al frente, la idea es que con nuestro rostro reflejemos la emoción que también tiene el paciente. Eso es un paradigma muy contrario a otros paradigmas psicológicos en donde dicen que el psicólogo no puede mostrar tristeza en su rostro o algo así porque puede afectar el proceso. En este paradigma nosotros no hacemos esto, digamos que lo que se propone o lo que se alienta es que los psicólogos igual puedan reflejar la emoción que tiene la otra persona. Primero porque esto permite mostrar que uno como psicólogo está abierto a la emoción de uno, a la experiencia de uno, y sirve como modelo para el paciente o a la persona. De igual manera, hace que la persona se sienta entendida. Entonces, si la persona me muestra tristeza, la idea es que mi reflejo sea como tal. Y así sucesivamente. Articular lo no verbalizado, entre comillas, leer la mente, es decir, cuando vemos a una persona o incluso cuando escuchamos y le preguntamos cómo está, bien, sí, bien. No, ahí es donde nosotros tenemos que ir mucho más allá y empezar a indagar.
Validar en términos de la historia de vida o biología, como decía ahorita, en muchas ocasiones la historia de nuestra vida no nos dotó de herramientas para poder solucionar X situaciones. Entonces, respondemos como creemos que se debe responder, respondemos como nuestra historia de vida nos enseñó. Entonces, resulta que en mi casa el maltrato fue como las pautas que utilizaban mis papás para solucionar las situaciones y enfrentar sus propias emociones. Entonces yo empiezo a replicar. Claro, mi historia de vida me enseñó esto. Vuelvo y digo, validar no significa aprobar. Es entender, claro, cómo la persona no va a hacer esto si es que en su historia de vida mire todo lo que le pasó. Es entendible que suceda, ¿sí? Cuando hablamos en términos de biología, nos referimos a que biológicamente hay algunas personas que vienen con una predisposición a ser mucho más sensibles que otras. Entonces, esto de la sensibilidad o hipersensibilidad realmente no es un problema. Entonces, la idea es que nosotros, viendo que alguien tiende a ser más bien sensible, uno puede, en términos biológicos, validar a la persona. Entonces, no, mira, es que es entendible. Hay personas que nacen siendo muy sensibles y tiene sentido que llores con mucha facilidad. Entonces, eso es una forma de validar en términos de biología. Validar en términos del presente, esto lo utilizaríamos muchísimo en esta situación de crisis. Y es que díganme, ¿qué persona no se siente ansiosa, estresada o deprimida en esta situación de aislamiento? Cualquier persona se puede sentir así. Entonces, en términos del presente, miremos muy bien las situaciones por las que está pasando la persona particularmente y verán que eso va a hacer que uno entienda mucho más. Obvio, por eso es que se siente así, tiene sentido que se sienta así, que haga lo que hace, porque mire todo lo que está pasando, que no tiene empleo, que la plata, que conflictos con su familia, que eso y aquello, entonces uno, uy, mire todo por lo que está pasando, tiene sentido que se sienta así. Entonces, eso es validar en términos del presente. Por último, ser genuino significa ser auténtico, significa tratar de no tener siempre como un guión. A la hora de validar, esto es de mucha práctica realmente. La idea es que surja de forma muy natural. Entonces, ese ser genuino ya va como el estilo que tenga cada psicólogo. Dentro de las otras estrategias que podemos encontrar está el mindfulness. El mindfulness, como mencioné ahorita, ya es una técnica de tercera generación que está muy de moda, digámoslo así, en la psicología en estos momentos, porque nos estamos dando cuenta a través de la investigación que modelos de terapia como los de segunda generación se están quedando cortos a la hora de intervenir este tipo de problemas. Y aunque a corto plazo los modelos de segunda generación, lo cognitivo-conductual, por ejemplo, esto, a pesar de que a corto plazo muestre una mejoría, se encuentra que a largo plazo hay más recaídas, porque la persona va a seguir y va a seguir luchando contra cosas que a la larga realmente no se pueden modificar, como son las emociones. Nacemos con ellas, siempre van a estar ahí. El mindfulness es una estrategia alternativa a esto de segunda generación que busca controlar las emociones. Este busca aprender a convivir con ellas para que de esta forma no actuemos las emociones, nos permitamos sentir las emociones, permitamos que cumplan todo su ciclo, porque como sabemos las emociones tienen un proceso y un ciclo, que podemos estar tristes ahorita y en media hora estar normales, y eso es una emoción, tiene un ciclo, viene y se va. Entonces, ¿cuál es la idea? Que con el mindfulness las personas aprendan a convivir con estas cosas que se sienten mal porque obvio no deja de sentirse feo la tristeza, no deja de sentirse feo la rabia, pero la idea es que las personas aprendan a convivir con esto como algo normal, como una respuesta normal. Entonces, dentro de las prácticas de mindfulness que se enseñan están unas muy básicas que sirven para las personas en esta situación. Entonces, la primera es respira. La indicación es practicar 10 respiraciones conscientes. Respiraciones conscientes es notar mi respiración natural, normal, pero notar cómo inhalo, cómo exhalo, cómo se me infla el cuerpo, cómo se desinfla cuando exhalo. Notar muy bien las fosas nasales, que se siente el aire cuando entra, cómo se está sintiendo el cuello en ese momento, cómo se está sintiendo el pecho, el abdomen, todo el cuerpo, lo que podríamos llamar un escaneo corporal. ¿Listo? A esto decimos llevar la atención a todo el cuerpo
como si fuéramos un científico curioso con una lupa que está mirando muy bien parte por parte de nuestro cuerpo para mirar cómo es que respondemos ante las emociones, cómo es que cambia el cuerpo cuando hay una emoción. Entonces, como la idea no es controlarla, sino aprender a convivir con ella, esta es una forma. Entonces, inhalo y me doy cuenta que inhalo, exhalo y me doy cuenta que exhalo. Otra es, cuida de ti cuando te sientas mal. Esa es otra estrategia que se les puede enseñar en esta situación de crisis. Entonces, para unos instantes y lleva la atención a tu interior. Esta, por ejemplo, sirve mucho y yo la aplico en lo personal cuando me siento muy estresada en el trabajo. Yo también estoy en teletrabajo y sí, se siente una carga, aparte que aumenta la carga, ya todo es virtual y eso absorbe bastante. Entonces, para unos instantes de lo que sea que se esté haciendo y lleva la atención a tu interior. Ahí es donde empieza uno con la lupita a revisar cómo está el cuerpo. Nota muy bien el lugar en donde estás, los sonidos que te rodean y llevamos la atención a la respiración. Si algunos otros pensamientos vienen y nos distraen, la idea es volver. ¿Listo? Notar que me distraje y vuelvo, retomo el ejercicio. Quedarse experimentando las sensaciones que se tengan en el momento. Cualquier sensación que se tenga en el momento, ansiedad, estrés, rabia, tristeza, cualquier emoción o sensación, notarla. Como decía ahorita, observarlas con curiosidad. En ese momento se pueden hacer 15 respiraciones conscientes, como mencioné ahorita. Y al terminar, se pueden abrir los ojos y retomar la atención a las actividades que se estaban haciendo. Digamos, en el caso del trabajo, si noto que por mi estrés, por mi ansiedad, no me rinde en el trabajo, puedo parar un momento, hago el ejercicio de mindfulness y retomo. ¿Listo? Vuelvo y digo, no significa controlar, significa que estoy siendo consciente de lo que me está pasando y retomo. Otra estrategia puede ser vive el momento presente, entonces toma conciencia de la respiración. Si uno se descubre, si se da cuenta uno que está rumiando sobre el futuro, que esto sirve muchísimo en esos momentos porque estamos todo el tiempo pensando en qué va a pasar, cómo vamos a salir de esta, y si me enfermo, y si tal cosa, y mis hijos. Entonces, si nos descubrimos rumiando, por ejemplo en el sueño, ser consciente y retomar, notar los pensamientos sin juzgarlos, sin decir este pensamiento es negativo, este es positivo, este no lo debo tener. No, aquí simplemente son pensamientos y ya. Entonces la idea es ser consciente de esos pensamientos, notarlos y sin juicio volver a retomar la actividad de lo que se estaba haciendo, la atención en la actividad que se estaba haciendo también. Amablemente vuelve al presente a través de la respiración consciente, pueden ser 10, 15 respiraciones, es decir, inhalar, exhalar 15 veces. ¿Listo? Sirve también en estos momentos de vivir en el presente porque hace que cuando nos damos cuenta de la respiración, eso nos trae al momento presente. Y cuando ya uno esté listo, después de haber hecho todos estos pasos, vuelve uno a la actividad que estaba haciendo. Esto es práctica, esto es como montar en bicicleta y no es fácil, pero eso es pura cuestión de práctica y ya después se vuelve automático el mindfulness. Listo. Bueno, ya para finalizar, entonces es importante tener en cuenta y tenerlo en cuenta para las personas también, que a no ser que uno se haya realizado una prueba, no se sabe si se está infectado. Por eso es importante que nosotros como psicólogos también ayudemos a la prevención de la enfermedad. Esta es una situación que toma tiempo, mañana no vamos a salir de eso, se sabe. Entonces, tenemos dos opciones. O me adapto a la situación o me la paso rumiando y luchando contra la situación que realmente no podemos controlar en este momento. ¿Mm? Como decimos, es más útil la adaptación y la aceptación que la negación constante. Es mucho más útil y más saludable. Entonces, la idea es llevar al paciente a esto, a la persona. La situación nos afecta a todos, sí o sí. A todos, yo estoy segura, a todos ustedes también de alguna manera les habrá afectado esta situación de encierro, de aislamiento. De alguna manera nos ha afectado a todos. Todo el entorno se va a ver perjudicado de alguna manera. Todo el entorno. ¿Listo? Y de igual manera todos podemos contribuir. Entonces, estos son como pautas muy específicas que sirven a la hora de intervenir a las personas con respuestas psicológicas, emociones de difícil manejo en esta situación de crisis. Son muy básicas, pero la idea es que desde que se haga una buena evaluación, se podrá saber muy bien qué hacer
en estos casos. Entonces, espero les haya servido lo que acabo de mencionar. Sé que fue siempre harta información, y para los que no manejan la tercera generación, sé que es un poco difícil de digerir porque estamos inmersos en una cultura en donde todo se tiene que controlar, lo negativo todo el tiempo se debe borrar, se debe quitar. Entonces, sé que es un poco, que sacude un poco, nos pone a dudar, pero realmente la evidencia científica ha mostrado mucha más ventaja y se vive una vida mucho más saludable cuando nosotros aprendemos a convivir con esas emociones que hacen parte de nosotros como seres humanos, y en lugar de dedicar nuestra vida y toda nuestra energía a controlar esas cosas, más bien nos concentramos en vivir la relación de pareja, en vivir las relaciones familiares, en vivir nuestro trabajo, en vivir lo que amamos hacer, la relación con los hijos, etcétera. Entonces, esta estrategia, como digo, enseña más una mejor calidad de vida, más, digamos que valiosa, en lugar de dedicar toda la energía a controlar algo que realmente a largo plazo no se va a poder controlar. Las emociones están con nosotros sí o sí. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero no se haya interrumpido la charla en algún momento, pues no recibí ninguna notificación al respecto. Entonces, quedo atenta a las dudas que tengan ahorita, comentarios que me quieran hacer para responderles. Gracias, profesora Emilce. Damos paso entonces a la sección de preguntas. Para ello les invitamos a formularlas a través del chat que van a encontrar en la barra de herramientas que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Posteriormente les invitamos a destinar algunos minutos para escuchar una corta intervención por parte de investigadores del área de bienestar institucional de la extensión Ibagué. Entonces les invitamos a formular sus preguntas. Creo, profesora Diana, que ya hay algunas en el chat. Sí, buenas noches. En este momento tengo 2 preguntas registradas. Estoy a la espera si alguien más quiere registrar alguna otra pregunta o comentario. Podemos ir realizando las 2 que hay por el momento. También les recordamos a los participantes que nos pueden dejar sus nombres, sus correos electrónicos a través del chat para hacerles llegar posteriormente la presentación que amablemente nos ha compartido la profesora. Bueno, la primera pregunta que encontramos en el chat es ¿cómo se intervienen pensamientos catastróficos, por ejemplo, después de validarlos? Profesora Luz, tiene el micrófono apagado. Sí, ya vi, gracias. Bueno, recuerden que desde este paradigma de tercera generación no vemos los pensamientos como catastróficos, negativos o distorsiones. La forma de este modelo de intervención es aceptarlo, pero la forma de entrenar esta habilidad es, por ejemplo, el mindfulness. ¿Listo? Entonces, cuando ese tipo de pensamientos aparecen, la idea es que con esa herramienta de mindfulness la persona sea capaz de notar esos pensamientos, que los observe con curiosidad. Si es necesario, se pueden anotar en un papel y los puede observar, los puede tener ahí de frente. Esto también se enseña en terapia de aceptación y compromiso, en donde la idea es que la persona vea que un pensamiento solo es un pensamiento. Con el paso del tiempo, es muy curioso, lo digo por experiencia propia, con el paso del tiempo la mente puede seguir arrojando 1000 cosas porque la mente está para eso, para pensar. Entonces la mente puede seguir arrojándole a uno 1000 cosas, pero ya cuando uno aprende a convivir con la propia mente, digamos que ya uno simplemente lo nota, y a veces incluso uno puede llegar a reírse, como, uy, ahí está mi mente otra vez diciéndome, digamos en este caso de crisis, diciéndome que me voy a morir, diciéndome que toda mi familia se va a morir, pero solo es un pensamiento, realmente no es la realidad, no es que en serio eso vaya a suceder. Es importante que, digamos que con esas estrategias de mindfulness las personas, y con la misma educación emocional, las personas aprendan a convivir con esto. Y el mindfulness es la mejor herramienta que hay a la mano y es la más sencilla que hay. Aquí hay otra pregunta, Luz, gracias por tu respuesta. Es similar o viene en la misma dirección de la anterior. ¿Cómo se aborda el tema cognitivo? Ejemplo, las distorsiones que disparan emociones negativas permanentes.
Bueno, digamos que la forma de abordarlo desde este punto de vista de tercera generación es que las personas estamos enseñadas a responder a nuestros pensamientos de una forma literal. Entonces, si mi pensamiento me dice, toda mi familia se va a morir por este COVID-19, digamos que es un pensamiento así súper estructurado, inmediatamente mi cuerpo va a empezar a responder fisiológicamente, que es lo que solamente llamamos la respuesta emocional, ¿no? Entonces, claro, nos enseñaron que lo que diga nuestra mente, eso es. Literal, eso es. Entonces, digamos que la forma de abordarlo, como les digo, es precisamente aprender a ver los pensamientos como pensamientos, no son más. Entonces, uy, ahí está mi mente otra vez diciéndome esto. No es un pensamiento negativo ni positivo, recuerden, solo son pensamientos. Uy, ahí está mi mente otra vez diciéndome esto. Uy, ahí está mi mente, me acabo de arrojar tal pensamiento. Lo noto con curiosidad, que es lo que me está diciendo mi mente, vuelvo y retomo la atención en el momento presente. Lo mismo con los pensamientos que tengan que ver con el futuro, qué va a pasar con esta situación. La idea es volver la atención al momento presente de una forma muy amable para que esto de esta manera no se disparen primero emociones que en este momento realmente no son tan necesarias y no amplificar el sufrimiento de la persona, sino que listo, sentí mi tristeza, sentí tales pensamientos, los noto, pero vuelvo y me enfoco en la actividad que esté haciendo en el momento. Esto es para poder llevar una vida mucho más enfocada en lo valioso. Gracias, Luz. Aquí hay otra pregunta. Dice, doctora Luz, ¿existe algún instrumento de valoración masivo para conocer el impacto del COVID en salud mental? Hasta el momento que yo sepa, no. Pero recuerden que la idea precisamente es, si digamos vamos a hacer una evaluación masiva, podemos tener en cuenta la sintomatología común que pueden tener las personas en esta situación: ansiedad, depresión, estrés, ideación suicida, etcétera. Entonces, podemos utilizar estas herramientas. Recuerden que la situación de aislamiento es una situación como tal, pero las respuestas psicológicas igual siguen siendo las mismas respuestas que presenta el ser humano ante situaciones de dificultad, digámoslo así. Entonces, a mi parecer, si se va a evaluar de manera masiva, se pueden utilizar instrumentos que evalúen las respuestas psicológicas como tal. Bueno, aquí hay otra pregunta muy oportuna al después. Dice, ¿qué estrategia sugiere que deban seguir las empresas al recibir de nuevo a sus trabajadores para promover bienestar o disminuir respuestas psicológicas ante la pandemia? Es una pregunta muy buena y muy chévere. Ojalá en mi empresa la hubieran escuchado también. Digamos que la recomendación que se podría hacer a las empresas es dedicar algún espacio a la salud mental de los empleados. Hay que tener en cuenta que algunos llegan muy estresados, muy cargados, y digamos a la hora de retomar las actividades laborales pueden llegar con no sabemos qué cantidad de respuestas psicológicas. Entonces sí, dentro de las recomendaciones está que si hay un psicólogo en la empresa, ojalá se pueda brindar un espacio dedicado a la salud mental de las personas, y por alguna razón no se puede porque hay empresas que realmente no son muy flexibles con esto. Si el psicólogo puede hacer folletos, enviar videos, bueno, de alguna manera, como decía ahorita, alcanzar, llegar a las personas de alguna manera para poder intervenir estas estrategias, estas respuestas psicológicas, perdón. Profesora Milce, a través del Facebook Live nos pregunta Ángela María Gómez Duque. Con la situación económica del momento, ¿el gobierno está apoyando en este momento algún proyecto de salud mental para las comunidades y por el aislamiento social se realizarían de manera virtual o televisiva? E imagino que el gobierno apoyará primordialmente a compañías o instituciones del Estado encargadas de la salud mental. O sea, la pregunta es que si se están llevando a cabo esos proyectos. Ajá. Sí, así es. No, yo tengo entendido que el gobierno en estos momentos está mucho más preocupado por las necesidades básicas, los recursos básicos. Yo estoy muy segura que eso vendrá después. Aquí Yo tenemos lo otra que no, para complementar un poquito esto, lo que yo he notado realmente es que, digamos que sí se están fortaleciendo, por lo menos desde Secretaría de Salud, se están fortaleciendo un poco las redes de apoyo, ¿sí? Se sigue comunicando como cuenten con tal número, línea amiga, en caso de una crisis, tal cosa, siempre va a haber un psicólogo atento a sus respuestas psicológicas, emocionales y demás, que es lo mismo que de por sí ya se venía haciendo. Pero yo estoy muy segura que después, cuando se deje de pensar únicamente en las necesidades básicas, se va a empezar ya a revisar
todas estas respuestas psicológicas que hay tras el aislamiento. Al igual, perdón, en tiempo de confinamiento, ¿cómo se puede afrontar que ciertas personas necesitan salir de su círculo familiar conflictivo? Muy buena pregunta. ¿Qué hace uno cuando vive en una familia o con una familia conflictiva en donde la estrategia que se utilizaba usualmente era escapar del lugar, salir de la casa y no se puede? ¿Qué hacer? Listo. Ahí vamos viendo un ejemplo de cómo evitar muchas cosas, a veces no es la solución. En este caso, uno como psicólogo, ¿qué puede hacer? Intervención familiar. ¿Sí? Intervención familiar. Entonces, ¿cuál es la causa del conflicto? ¿Con qué estrategias cuenta la familia y con cuáles no? Y vamos a brindar esas estrategias para que cuando, digamos, lleguen a ver algún conflicto, alguna situación, problema que la familia deba solucionar, esta vez ya tengan unas estrategias diferentes, más saludables, más en pro de lo valioso, que es para ellos ese vínculo familiar, cosa que, pues como no se puede escapar realmente, lo ven a uno en la calle y lo pueden multar o algo, entonces no. La idea es brindar estrategias, tanto para la familia conflictiva como para la persona que está muy acostumbrada a evitar las situaciones. En este caso realmente no se puede evitar, la situación nos obliga a quedarnos ahí. Entonces la idea es brindar esas estrategias de afrontamiento, si se pueden llamar, desde el modelo de segunda generación o de estas estrategias más de solución. ¿Qué herramientas psicológicas recomienda para las personas de la tercera edad que son tan activas y se sienten encerradas y poco útiles en cuarentena? Esa pregunta también es muy bonita. Yo tengo mucho paciente de tercera edad y esto también lo he visto. Digamos que esto es transversal a todas las edades, lo que estamos comentando, lo que estaba comentando yo ahorita, todas las pautas que se pueden trabajar. Entonces, cualquiera de esas pautas de tercera generación, que fue lo que yo más enfoqué, se pueden utilizar con pacientes de tercera edad que si se sienten inútiles, bueno, igual eso también se debe revisar muy bien porque es que a veces la familia resulta ser un mantenedor del problema, la familia muchas veces no dejan que el pobre señor de tercera edad haga nada, ¿sí? Cuando resulta que está en capacidad de hacer muchas cosas. Entonces la idea es que sí he visto casos de abuelos que están realmente se levantan, se bañan, televisión todo el día, vuelven y se acuestan, no hacen nada más, ¿sí? Entonces no, la idea es primero intervenir con familia para ver hasta qué punto esa persona puede ser útil realmente, ¿sí? Y si la persona muestra negación, digamos, no aceptación ante la situación de no, pero es que yo quisiera salir, quisiera hacer más, no se puede, como decimos, no. Tenemos la alternativa de seguir luchando contra algo que realmente no podemos cambiar o adaptarnos a la situación. Entonces, ofrecer estrategias a la persona de tercera edad, ¿cómo podríamos hacer para que se adapte? Miremos estrategias, conductas alternativas. De igual manera, vuelvo y digo, el mindfulness es una excelente estrategia para tercera edad también. ¿Qué hacer con los estudiantes de los colegios para preparar su regreso de manera más sana? Bueno, eso depende de cada estudiante, ¿no? Digamos que si lo hablamos en términos masivos, por ejemplo, los psicólogos de los colegios, se debe revisar muy bien, pienso yo, antes de una intervención general, revisar muy bien cómo se están adaptando, preguntarle a los docentes primero cómo están viendo la adaptación de los chicos y de igual manera intervenir a partir de ahí. Entonces se puede intervenir desde enseñarles horarios de estudio, estrategias de estudio precisamente. Mindfulness, vuelvo y digo, es que mindfulness es una herramienta bendita porque es transversal a todas las áreas de la psicología y sirve mucho para promover la salud mental. De hecho, está demostrado en estudios científicos que el mindfulness en chicos de colegio fomenta la atención, fortalece la atención. Por ejemplo, en estudios comparativos, ya haciendo un paréntesis, en estudios comparativos, en chicos con TDAH, que están medicados con Ritalina, en comparación con chicos con el mismo diagnóstico, pero que han sido intervenidos con mindfulness. Como sin necesidad de un medicamento, los chicos fortalecen su atención en las cosas que están haciendo en las clases, con el profesor, rinden mucho más, hay un mejor rendimiento académico
con el mindfulness en comparación a los otros chicos que tienen un poco de consecuencias o efectos secundarios debido al medicamento. Entonces, digamos que volviendo al tema de que cuando vuelvan, se pueden brindar tanto mindfulness para fortalecer un poco más la concentración, que estén más atentos en clase, como quien dice, ya realmente no estamos en casa, estamos en clase, entonces eso puede servir muchísimo. Profesora Emilce, Carlos Andrés Mera Girón, desde el Facebook Live nos consulta, ¿cómo hacer la contención emocional cuando se dirige un equipo en el cual empiezas a notar tensión debido al aislamiento? ¿Los contactos son virtuales 100% por la pandemia? En un equipo. ¿Cómo ¿Me hacer escucha la bien? contención emocional cuando se dirige un equipo? Supongo que se refiere a un grupo en el cual empiezas a notar tensión debido al aislamiento. ¿Los contactos son virtuales 100% por la pandemia? Claro, sabemos que la medida de aislamiento preventivo es muy clara y el contacto se debe hacer así, en la medida de lo posible, o por lo menos es la opinión que yo tengo, pero se puede hacer intervención virtual, llamando a las personas, videoconferencias. Bueno, por fortuna la virtualidad nos ofrece muchas herramientas. La contención también se puede hacer desde ahí. De hecho, por ejemplo, el modelo de terapia dialéctico-conductual tiene dentro de sus estrategias lo que es el seguimiento telefónico, cosa que no siempre se tenga que uno que ver con el paciente, o en caso de crisis puedes llamar al terapeuta, por ejemplo. Entonces, se puede hacer contención emocional desde la virtualidad sin ningún problema. La familia. ¿Qué alternativas se pueden plantear para población con discapacidad psicosocial o trastornos mentales? Esa es una excelente pregunta. Bueno, digamos que desde el paradigma conductual, la postura que se tiene al respecto es que aquí la intervención va muy dirigida a la familia, cómo la familia está respondiendo a los comportamientos de esta persona en condición de discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, cómo la persona responde, cómo la familia, por ejemplo, responde ante las emociones de esta persona, cómo responden. Usualmente lo que yo he visto en mi experiencia es que responden obviamente invalidando, entonces no llore más, a veces con castigo físico. Entonces, en familia se puede brindar una muy buena educación y manejo de contingencias también para poder hacer pues todo esto de modificación de conducta y además de eso pues toda esta parte de aceptación emocional también en estas personas. Bien, por temas de tiempo proponemos que las demás preguntas que se han recepcionado y de las cuales hemos tomado atenta nota las resolvamos a través de correo electrónico, de manera que podamos darle paso al área de bienestar institucional, quienes compartirán brevemente un proyecto de investigación que se encuentran adelantando. Así las cosas, agradecemos a la profesora y a la psicóloga Luz Emilce por toda la disponibilidad, por esta posibilidad de compartirnos sus conocimientos. Como les indiqué previamente, las memorias serán enviadas a sus correos electrónicos y damos paso entonces a Jayman Nupan y a Luisa Fernanda Nieto para que puedan activar sus micrófonos y realicen la intervención. Profesora Luz Emilce, muchísimas gracias en nombre de la Universidad de San Buenaventura por este apoyo. Con muchísimo gusto, yo muy contenta de participar. Muchas gracias a ustedes. Bien, Luisa, puede activar el micrófono en este momento para que en algunos minutos nos comparta. Sí, muy bien, perfecto, adelante. Adelante, le escuchamos. Creo que al profesor Heyman se le cayó la señal, Bien, entonces voy a continuar. perfecto, gracias Luisa. Buenas noches, estimados egresados. Permítame un minuto. Mi nombre es Luisa Nieto. Yo soy estudiante de la Universidad de San Buenaventura, soy practicante del área de bienestar y me encuentro en 9º semestre. Quiero aprovechar este tiempo para contarles acerca de una iniciativa que se está llevando en la universidad. Esta iniciativa
Es un proyecto de investigación que se titula El sentido subjetivo frente al ejercicio profesional ético del psicólogo en función de la Ley 1090 del 2006. Este ejercicio se desarrolla, bueno, teniendo en cuenta la filosofía franciscana y el plan de desarrollo que reconoce la importancia de generar conocimiento científico y además de esto de interesarnos en la relación que tenemos no solo con el individuo, sino con el ambiente, con el otro, ¿sí? Entonces, en vista de todo esto, hace aproximadamente 1 año y medio ya empezamos un proceso de investigación, empezó siendo esto una pasantía y en la revisión bibliográfica que se hizo en la pasantía nos pudimos dar cuenta de elementos que eran muy importantes para el prestigio de la profesión, ¿sí? Y para el bienestar de la sociedad. Nótese sociedad y nótese población como egresados, estudiantes, administrativos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas empezamos a encontrar que el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es el encargado, es la organización encargada de representarnos a nosotros como gremio, es la cara de la profesión, del ejercicio del psicólogo, cada cierto tiempo genera un informe del índice de desacato por parte de los psicólogos frente a la ley 1090, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo revisé hace 1 año aproximadamente, 1 año y medio, cómo estábamos en este aspecto, pude notar que nosotros tenemos un elevado índice de desacato, ¿sí? Los psicólogos egresados, no de nuestra universidad, no, los psicólogos que en este momento se encuentran llevando a cabo el ejercicio profesional, están incumpliendo con las normas que están estipuladas. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, primero, como les mencioné, el Colegio Colombiano de Psicólogos es la cara de nosotros, ¿no? Es la cara de los profesionales. Entonces, cuando aparecen estas cosas, ¿qué podemos pensar? Digamos que, ¿qué puede pensar la nación? ¿Qué pueden pensar los habitantes? ¿Qué pueden pensar las entidades gubernamentales, no gubernamentales, sobre el ejercicio académico y sobre nuestra postura frente al quehacer, ¿sí? Sí, la ley lo primero que dice es, tú eres psicólogo y desarrollas bien el ejercicio en tanto respetes lo que hay en la ley. Si no lo haces de esta manera, ¿qué ocurre? Estás llevando a cabo un mal ejercicio, por ende estás poniendo en peligro el bienestar de la sociedad. Entonces, cuando nos encontramos con todo esto, lo que hacemos es empezar, digo, no, lo que hacemos porque en este proceso me han acompañado el profesor Heyman, que es mi asesor de trabajo de grado y al mismo tiempo pues de toda la investigación. En este proceso me ha acompañado la directora Diana Torres, al mismo tiempo la coordinadora de bienestar institucional Lorena Mena. Y bueno, en todo esto que hemos adelantado, encontramos que el colegio en este momento no está realizando actividades que se encarguen de fortalecer a los egresados, a los psicólogos frente a esta problemática que se está presentando. Entonces la universidad que se interesa porque todos nosotros tengamos un bienestar, por proteger el prestigio de la profesión y por, como les había mencionado antes, de impactar académicamente, lo que hace es empezar a interesarse por este tipo de iniciativas y ver cómo pueden generar en un futuro herramientas que a todos nos fortalezcan y nos preparen para este tipo de situaciones. Entonces empezamos a revisar y encontramos que tratando de encontrar tratando de encontrar la razón de ser de todo, de lo que está ocurriendo, revisamos la bibliografía y nos damos cuenta que las investigaciones que hasta el momento se han llevado en Colombia, lo que dicen es que nosotros, bueno, que los psicólogos que ejercen la profesión en el momento no están cumpliendo con la ley porque no tienen mucho conocimiento sobre ella. Pero entonces uno revisa y se encuentra con faltas éticas como el secreto profesional, ¿sí? Y si nosotros revisamos en toda la carrera, el secreto profesional es mencionado de manera transversal. Nosotros desde el primer momento hacemos firmar un consentimiento, entonces digamos que, pásala por favor, digamos que cuando estamos haciendo todo esto, eh,
Cuando estamos haciendo todo este recorrido nos damos cuenta que empiezan a ser responsables a algo como el proceso académico y pues como les mencionaba, en un proceso académico todo el tiempo se está mencionando el ejercicio profesional, el consentimiento informado y el secreto y se está incumpliendo con la ley de esta manera, entonces empieza a quedarse cortas las explicaciones, ¿sí? Luego seguimos ahondando en todo esto y nos damos cuenta que la razón de ser de todo esto puede ser cosas como los dilemas éticos, ¿sí? Y que la ley empieza a quedarse muy corta en ciertos campos. Entonces aparecen cosas como el psicólogo deportivo, que tiene que guardar confidencialidad, pero muchas veces cuando está operando está en medio de un campo de fútbol, por ejemplo, y hay muchas personas. Entonces ahí empiezan a vulnerarse al tiempo que están, digamos que, vulnerándose los derechos de los pacientes, pues también el código empieza a quedarse corto para explicar muchas veces lo que ocurre con los psicólogos y cómo empiezan a operar los psicólogos. Entonces, alrededor de todo esto es que la universidad empieza a interesarse y empezamos a revisar unos conceptos teniendo en cuenta la filosofía franciscana y que nos enfocamos en toda la historia del ser, en todo el contexto cultural y en todo el contexto cultural que hay otros aspectos individuales y aspectos subjetivos que empiezan a moverse en estas dinámicas. Y lo primero que encontramos es que González Rey habla del contexto histórico-cultural. Bueno, ¿y qué es todo esto? Y el sentido subjetivo. El sentido subjetivo, dice González Rey, que está constituido por el contexto cultural, bueno, histórico-cultural o cultural-histórico. Y este contexto se construye a partir de nuestras experiencias emocionales y simbólicas. Es algo que se da a través de toda nuestra vida, ¿sí? ¿Y cómo se evidencia en el sentido subjetivo? Bueno, el sentido subjetivo, efectivamente, nosotros lo vamos creando en toda nuestra vida y si bien el sentido subjetivo no determina qué vamos a hacer el resto de nuestra vida, sí determina lo que hemos hecho y las acciones que estamos operando en el momento, ¿sí? Entonces, se los voy a explicar de la siguiente manera. La ley, un ejemplo hipotético, si durante toda la vida de un ser humano la ley no se ha constituido como una autoridad, no es un símbolo de autoridad, y después, cuando sale a ejercer una profesión y le dicen que tiene que desarrollar esa profesión de acuerdo a la ley, o sea, no puede generar ninguna otra función que no esté dentro de la ley, y para esa persona la ley nunca ha sido, digamos, que un elemento que lo determine o que influya dentro de su conducta, pues es muy probable que no la tenga en cuenta, ¿sí? Después revisamos otras cosas. Hace un año yo tuve la oportunidad de estar en un congreso y un psicólogo jurídico mencionaba lo siguiente y es, hay muchas, la ley de hecho, la ley dice que todo lo que nosotros hacemos y todas las funciones, lo que tienen que hacer es proteger el bienestar del cliente, ¿sí? Proteger el bienestar del paciente, proteger el bienestar de la sociedad. La universidad dice hay que proteger el bienestar de la universidad y el código lo afirma. Entonces, todo el tiempo estamos generando, y un ejemplo que ponía el psicólogo jurídico en esa conferencia era, nosotros qué estamos haciendo. Cuando hacemos un consentimiento informado, todo el tiempo estamos protegiendo el bienestar del paciente. Entonces, se estipula qué es lo que se va a hacer con el paciente, qué se le va a decir al paciente, que todas las normas estén, digamos que en orden para que el paciente no sufra ningún daño, ¿sí? Y el psicólogo nos mencionaba, bueno, ¿y qué ocurre entonces cuando un paciente denuncia? Y decía que ocurría muchas veces que denunciaban y la razón por la que denunciaban era, digamos, que la terapia había detonado un trastorno mental, ¿sí? Cosas como estas. Entonces, ¿qué nos protege a nosotros? ¿Sí? Si en los consentimientos informados rara vez ponemos las condiciones en las que llegan los pacientes. Entonces, todo esto son aspectos que estamos dejando de lado y no estamos teniendo en cuenta para llevar a cabo nuestra profesión como psicólogos, ¿verdad? Y que la Universidad de San Buenaventura está interesada en empezar a ahondar, y no solamente por tener un resultado de una investigación, sino la idea de este proyecto de investigación es que nosotros podamos proyectarnos en el futuro y generar acciones que puedan proteger el bienestar de todos ustedes. A la Universidad de San Buenaventura le interesa el bienestar de los egresados y le interesa el bienestar de los estudiantes, ¿sí? De los administrativos. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que tanto ustedes como la sociedad pues tengan un bienestar, se desarrollen de manera íntegra. Por esta razón, la Universidad de San Buenaventura desarrolla esta investigación. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación para ustedes es hacerlos partícipes de la segunda fase de recolección de información. Nosotros estaremos
enviándoles a ustedes un link. En este momento se los puedo estar enviando por Zoom y ahí ustedes pueden poner sus datos, los datos de contacto, y nosotros los estamos contactando más adelante para hacer una entrevista, si ustedes nos permiten este espacio, que la entrevista es una entrevista muy sencilla, muy corta, y es hablar un poquito acerca de las decisiones y las acciones que ustedes realizan en su diario, en su diario vivir, pues dentro del ejercicio profesional como psicólogos. Entonces esa es la invitación, estaremos muy agradecidos si ustedes participan con esto, si nos apoyan. Si no alcanzo a enviar el link antes de que todos se desconecten, sería muy bueno que dejaran las personas que están interesadas su correo. Y si no, profesora Diana, ¿puede dejar la última diapositiva, por favor? Ese es mi correo de contacto, entonces para que tomen nota y me pueden escribir también ahí y yo les envío el link de contacto. Como les dije, pues la idea de esto es que más adelante nosotros podamos generar acciones que puedan fortalecer las herramientas que todos tenemos, tanto estudiantes como egresados, podamos fortalecer todas estas herramientas, y cuando se presenten aspectos como los dilemas éticos o situaciones que ponen en juego dinámicas individuales, nosotros tengamos como bonaventurianos las herramientas para enfrentarnos a todo esto, ¿sí? Tengamos fortaleza. Y pues la idea es esa, que las vayamos trabajando. ¿Por qué es tan importante la investigación? Porque tenemos que conocer desde dónde es que vamos a abordar, digamos que estas debilidades que tenemos en este momento, para más adelante poder destacarnos y pues seguir manteniendo en alto el prestigio de la profesión. Eso es todo. Si tienen alguna duda, pues... Muchas gracias, Luisa. Bien, antes de concluir, cedo la palabra a la directora del programa de Psicología Extensión Ibagué, desde donde se organizó este encuentro de actualización profesional, Diana Milena Torres Acosta. Recordemos que ella iba a realizar el saludo inicial, pero tuvo un problema de conexión. Ella ya se encuentra en sala y se va a dirigir a ustedes ya para darles el agradecimiento por la participación en este espacio. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta participación tan activa que han tenido en la noche de hoy. Realmente para nosotros es de reconocer el tiempo y la disponibilidad que han tenido para participar de este encuentro de egresados que nos ha unido a profesionales de Medellín, Armenia e Ibagué. Esperamos que este sea una apertura de un espacio de Ibagué hacia Armenia y Medellín para próximos eventos que seguiremos programando y que esperamos que sigan participando de esta manera tan activa y tan propia del quehacer psicológico. Esta herramienta que se ha utilizado el día de hoy nos ha permitido conectarnos a 91 personas desde el inicio de la transmisión y a muchas más desde el Facebook Live. Esperamos tenerlos en otro espacio nuevo. Próximamente tendremos un nuevo encuentro de egresados que les permitirá un espacio más de conocimiento. Agradecemos también a aquellas personas que puedan participar de la investigación, que como bien lo ha mencionado Luisa, es un aporte significativo de la universidad al quehacer psicológico y dependemos de cada uno de ustedes para esta información. Reiterarles las puertas abiertas de la universidad para cada uno de ustedes y todo aquel aporte que se pueda realizar de la universidad hacia ustedes y de ustedes para la universidad es bienvenido y propio para nosotros. Muchas gracias por este espacio, por esta disposición, y esperamos que esta información pueda ser multiplicada en cada uno de ustedes y en su labor diaria. Que tengan una muy feliz noche. Ya.